A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos. Hoy 25 de noviembre del 2021, Día de la No Violencia de Género, Día Mundial, Día Internacional de la No Violencia de Género. Este espacio informativo llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. La mejor educación garantizada para tu niño está en Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. En el siglo XV, en un pueblo español llamado Fuente Ovejuna, existía un comendador que nunca supo los límites del poder y supuso que la honra y la vida de los demás eran objetos sin importancia. Pero un día, la turba, enloquecida, asaltó la sede de gobierno del comendador y puso fin a la barbarie con un nuevo acto de barbarie. Preguntando el populacho sobre quién había matado al personaje, todos contestaron Fuente Ovejuna, todos a una, y de esa forma se diluyó la responsabilidad sobre el acontecimiento. El autor de esta obra, Félix Lope de Vega, es uno de los más prolíficos y particulares escritores del siglo de oro español. Félix Lope de Vega y Carpio fue un personaje desbocado en la producción literaria, cifra que sobrepasa las 2000 obras en distintos géneros, y también un apasionado amante. Tuvo varias esposas y amantes, y más de un problema con la justicia y con maridos celosos, a los que poco les importaba la fama y el dinero del escritor. Fue tan dramático su impulso por conseguir el amor, siempre en forma desbordada, que para imponerse un freno se hizo sacerdote, e inclusive llegó a ser integrante de la Inquisición. Pero fue vano su esfuerzo, porque, aún con los hábitos sacerdotales y la alta jerarquía alcanzada, nunca hubo forma de ocultar sus amores desordenados y públicos. Félix Lope de Vega y Carpio estaban haciendo un día como hoy, 25 de noviembre de 1562, y aunque sus obras son intensas, nunca lo son tanto como lo fue su verdadera vida, intensa como una de sus grandes historias. Las principales noticias del día. Titulares. El número de transmisión de COVID-19 sobre 1 en 20 provincias. Lenín Bonero debe regresar al país a pedido de la Asamblea Nacional. El gobierno crea la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión. Se investigan 2 hipótesis tras la explosión en el radar de Montecristi. 3 implicados en robo de armas militares, entre ellos un militar en servicio activo, son llamados a juicio. En el segmento de opinión, la violencia criminal nos obliga a enfrentarla con una férrea unidad nacional. Las finanzas públicas del Ecuador. Editoriales de Ruth Hidalgo, la unidad nacional como única solución. Patricio Aro, estrategia y liderazgo. Talía Flores, apuntes contra la desmemoria. ¿Qué pasó con la promesa de recuperar lo robado? José Hernández, entonces hablar del tubo es delito. Hernán Pérez Luz, El laberinto. Noticias del día. El número de transmisión de COVID-19 sobre 1 en 20 provincias. El número de transmisión de COVID-19 es una medición epidemiológica que describe cuántos casos nuevos aparecerán tras el contacto con un contagiado. Es decir, si el indicador está sobre 1, quiere decir que habrá un infectado más. Si es sobre 2, 2 más. Pero si está por debajo de 1, significa que el contagio se ha diseminado. En Ecuador, en la penúltima semana de noviembre del 2021, se observó un incremento comparado con igual periodo del 2020. Así, en la semana del viernes 12 al jueves 18 de noviembre de 2021, 20 de las 24 provincias tuvieron un indicador sobre 1. Solo Azuay, Imbabura, Galápagos y Santa Elena están por debajo de 1. Este es un indicador ideal, ya que significa que el contagio está bajando. Los datos fueron proporcionados por el Centro de Modelización Matemática de la Escuela Politécnica Nacional.
Ellos se han encargado de la medición de este número desde el inicio de la pandemia del COVID-19. El año pasado, en la semana del viernes 13 al jueves 19 de noviembre del 2020, 16 de las 24 provincias registraron un número de transmisión o de reproducción de casos de COVID-19 inferior a 1. Para Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, es importante reforzar la vacunación contra el COVID-19 para evitar un aumento de diagnósticos positivos. El motivo principal es que si una persona no se vacuna, pone en riesgo a los demás. Así se reduce la propagación del virus e incluso el aparecimiento de nuevas variantes. En este sentido, menciona que sería importante considerar la vacunación obligatoria para la población en el Ecuador. En la Ley de Salud, que está vigente desde el 2006, se contempla que es obligación de los servicios de salud y de otras instituciones y establecimientos públicos y privados inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a riesgos prevenibles por vacunación. Hasta el domingo 21 de noviembre de 2021, 10.8 millones de personas se han vacunado totalmente en el país. Representa el 61.1% de 17.7 millones de habitantes, según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública. Lenín Moreno debe regresar al país a pedido de la Asamblea Nacional. 100 asambleístas solicitaron este 23 de noviembre el inmediato retorno al país del expresidente de la República, Lenín Moreno, en vista que el plazo de 90 días para ausentarse del país ya se venció el pasado 18 de noviembre. La resolución la presentó el legislador de la bancada Unión por la Esperanza, Fausto Jarrín, quien manifestó que el expresidente Lenín Moreno no comunicó a la Asamblea Nacional de su decisión de permanecer fuera del país por más tiempo. El legislador Jarrín planteó que esta resolución legislativa se haga conocer a la Organización de Estados Americanos, OEA, pues se conoce que el exmandatario pretende ser funcionario internacional. El texto aprobado dispone que la resolución se remita a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, pues a criterio del legislador Fausto Jarrín, el exmandatario Lenín Moreno está siendo investigado por diversas denuncias a nivel nacional en estos dos organismos de control. En el debate también participó la legisladora Natalia Arias de Creo, quien sugirió que en los considerandos se incluya una redacción en plural porque son dos los exmandatarios que tienen cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana, pues dijo que en el país existen temas pendientes de investigación como Arroz Verde, INA Papers, Odebrecht y el caso Sobornos. Sin embargo, el texto de la resolución no fue modificado. Los 100 votos que aprobaron la resolución vinieron de las bancadas de UNES, Pachacutic, la Izquierda Democrática y los Independientes. Se abstuvieron los legisladores de Creo, el Partido Social Cristiano y algunos de la bancada del Acuerdo Nacional. El gobierno crea Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión. El 19 de noviembre, con el decreto ejecutivo número 260, el mandatario creó la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión, delegada como una entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera y ámbito de acción nacional. Esta fue creada con el objetivo de impulsar, dar seguimiento y evaluar el esquema de alianzas público-privadas para intentar atraer hasta 30.000 millones de dólares en inversiones. A cargo de la entidad estará Roberto Salas Guzmán, quien se desempeñaba como consejero presidencial precisamente sobre inversiones y alianzas público-privadas. Fue designado con el decreto ejecutivo número 266. Salas adelantó que la Secretaría tendrá de 25 a 30 personas y un presupuesto de 1.5 millones de dólares y 2 millones por año dependiendo. La Secretaría Técnica, dijo, tendrá los siguientes objetivos: servir de interlocutor para guiar a compañías privadas a buscar inversiones públicas, crear mecanismos de seguimiento para conocer si los procesos de aplicación tienen problemas, formar técnicos especializados en la creación, seguimiento y evaluación de los procesos de alianzas público-privadas. Además, Salas explicó que la Secretaría también canalizará una línea de crédito aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID
y que asciende a un monto de 51 millones de dólares. Se investigan dos hipótesis tras la explosión en el radar de Montecristi. La madrugada del 7 de noviembre, una explosión afectó la base del radar que comenzó a operar a las 0 horas del 27 de octubre del 2021 para cubrir un punto ciego en el área Manabita por donde ingresan aeronaves no identificadas vinculadas al narcotráfico. Existen dos hipótesis que investigan el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía tras la explosión del radar ubicado en el cerro de Montecristi. La una es que es un atentado, la otra que puede ser un error mecánico. Mientras tanto, las fuerzas terrestre y naval vigilan la zona costera con otros radares cuya cobertura llega hasta 60 millas náuticas, que resulta insuficiente para controlar todo el perímetro. El Departamento de Comunicación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana informó que sus aviones mantienen la vigilancia en este sector, respaldados por los 3 radares adicionales con los que cuenta el país, 2 en el oriente y 1 más en el litoral. El radar de Montecristi tiene un alcance aproximado de 250 millas, lo que facilita la ubicación de narcoavionetas que vuelan a ras del mar sin ser detectadas por los equipos de rastreo internacionales. Para evitar vulneraciones a la seguridad del radar, el ex jefe de inteligencia Mario Pazmiño recomienda fortalecer los anillos de vigilancia en el cerro de Montecristi. 3 implicados en robo de armas militares, entre ellos un militar en servicio activo, son llamados a juicio. El juez de garantías penales de Jipijapa, Andrés Torres, llamó a juicio al militar en servicio activo Michael A.B. de 27 años, a Cristina V.A. de 22 y a Olger V.A. de 25 por ser los supuestos autores directos del robo de armas de uso militar en Manabí. El hecho fue denunciado por la Comandancia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 11 de julio de 2021, cuando se conoció el robo de 2 fusiles M4A2, 2 alimentadoras, 40 municiones calibre 5.56 y artículos personales de los custodios del material bélico. Una vez revisadas las cámaras de seguridad del Cerro El Anegado, lugar donde se produjo el robo, las autoridades realizaron allanamientos en Montecristi y en Manta, donde los procesados fueron finalmente detenidos. En el operativo se incautaron motocicletas, cascos, celulares, chompas, una mochila, un cuchillo, zapatos y la vestimenta que tenían el día del robo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Estimados amigos y amigas, todos estos días, como consecuencia de la discusión en la Asamblea Nacional con respecto a lo que se denomina la reforma tributaria propuesta por el señor presidente de la República, ha habido una serie de comentarios por una serie de analistas financieros, analistas empresariales, analistas economistas, sindicalistas, etcétera, con respecto a ese tema. Hoy voy a hacer comentarios sobre las finanzas públicas del Ecuador. Y parte de las finanzas públicas tiene que ver con todo el tema tributario. Pero creo que en general la población ecuatoriana, los ciudadanos, hombres, mujeres, deberían estar conscientes de un problema, de los tantos problemas que hay en el país y en la ciudad ecuatoriana, pero un problema que tiene que ver con las finanzas públicas. Y las finanzas públicas tienen que ver con los ingresos públicos, los impuestos, etcétera, y el gasto público en general. Se dice de que en esta crisis económica no es conveniente bajo ninguna circunstancia aumentar impuestos. No importa si son temporales, si son permanentes, etcétera. Y que más bien, pues el gobierno debería en esta crisis bajar los impuestos a las familias y bajar los impuestos también pues, a las empresas privadas, ¿sí? Sin embargo, lo que pasa con esos comentarios es que no se percibe que hay problemas graves, sumamente graves en las finanzas públicas, dada por lo siguiente: el tamaño del Estado es enorme y todavía sigue siendo enorme. Allá por 2013 y 2014, el gasto público
como un indicador del tamaño del Estado era o llegó al 46-47% del Producto Interno Bruto. Lo que significa que en esos años, $1 de creación de riqueza, 46-47 centavos se debían al gobierno debido al empleo público, ¿sí? Por otra parte, también el otro tema que implica los problemas graves de la finanza pública, que hay que poner orden fiscal, es de que sencillamente hay 650,000 personas trabajando en el gobierno general. Me refiero al gobierno nacional, municipio, consejo provincial, etcétera. 650,000 personas. Y esto es un número excesivo para un gobierno como el caso ecuatoriano. Demasiado. Y no me refiero a enfermeras, no me refiero a médicos, a profesores, a jueces, sino empleados administrativos que tienen un número excedente todavía en las empresas estatales y también por instituciones como el Seguro Social ecuatoriano. Es necesario reducir el gasto público irremediablemente, pero no a las dimensiones que algunas personas consideran. Entonces, ese es el otro punto que tenemos de excedente, de creación del tamaño del Estado más allá de lo que realmente es posible financiarlo. Y esto fue creado pues en el gobierno del expresidente Correa, y eso es compatible con la visión que tenían del Estado versus la empresa privada ecuatoriana. Pero también el otro tema, para que ustedes vean la gravedad del asunto, es que el gasto corriente o el gasto permanente, ¿sí? Fue, por ejemplo, el año 2020, fue aproximadamente unos 30,000 millones de dólares. Y los ingresos sin petróleo eran como 23,000 millones de dólares o 24,000 millones. Y el gasto corriente para ser financiado había que tomar una parte importantísima de los ingresos petroleros. Ese es un tema, por ejemplo, que no es solamente el año 2020. Esto ha sido hechos que se han presentado en los últimos 10, 12 años, sistemáticamente. Ese es el tercer indicador que indican que hay un problema de desorden fiscal. Y el gobierno actual tiene que poner orden. Y lamentablemente no solo es posible reducir el gasto público para crear las condiciones de mayor ordenamiento fiscal, sino que hay que crear ingresos. Ingresos que el presidente ha propuesto, algunos que son permanentes, como es el impuesto a la renta personal, que se le da más progresividad a la tabla correspondiente que está en la ley. Pero también impuestos temporales como impuesto al patrimonio para empresas y también para personas naturales. Y naturalmente que yo espero que esto sea solamente temporal, porque un impuesto, patrimonio, a las personas naturales es un castigo, es una penalidad al ahorro que hace la gente a través de 5 o 20 años. De tal manera que no es posible considerar que ese impuesto a alguien se le pueda, por una serie de razones ideológicas, decir que se vuelva permanente. Hay que hacer sacrificios en esta etapa. Alguna gente no quiere hacer sacrificios, pero hay que hacerlo porque hay que seguir vacunando al 100% del ecuatoriano y el gobierno no tiene dinero. Pero también se le dice que para poner orden en las finanzas públicas, no solamente que hay que descansar en la creación de nuevos ingresos o de aumentar los ingresos existentes actualmente, hay que reducir el número de empleados públicos. De 650,000 hay más de 20,000 empleados públicos que están en exceso. Naturalmente no se puede en un mes o 2 meses sacar a 20, 30,000 personas porque eso es inconveniente. Pero también no se puede ser excesivamente gradualista. Se necesita reducir el tamaño del Estado irremediablemente. Hay algunas personas que creen que el tamaño del Estado debe llegar a una participación del gasto público de un 22% del Producto Interno Bruto. Y esto no es realista. Algo que es realista es tener un 30-35%. Este año es posible que el gasto público sea de un 38% aproximadamente del Producto Interno Bruto, y eso hay que seguirle reduciendo. Pues tampoco se puede reducir a esos niveles que algunas personas consideran convenientes, como decir 23-24 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque es imposible.
Eso significaría que no hay inversión pública, no hay dinero para inversión pública y el país necesita ampliar las carreteras, mejorar las carreteras. Necesita, se siente más caminos vecinales, necesita proyectos de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso precisamente los proyectos de riego y caminos vecinales, ¿para qué? Para beneficiar a los pequeños agricultores que no tienen una forma adecuada de sacar su producción a los mercados. Así que, estimados amigos, hay desorden en las finanzas públicas y el desorden no ha sido creado por el presidente actual, pero hay que poner orden y la única forma de poner orden, disciplina en el gasto público y en las finanzas públicas es reduciendo el tamaño del Estado en la forma que me he permitido mencionar y creando nuevos ingresos permanentes, pero también hay que impedir que haya agresividad a los contribuyentes por aumentos de ingresos demasiado progresivos, ¿sí? Algunas personas dicen que hay que recuperar los 70,000 millones de dinero robado. Sí, así es. Hay que hacerlo, pero eso es una tarea de largo plazo y que tienen que hacerlo personas que son competentes y de gran experiencia. Igual que hay que hacer una lucha contra la evasión tributaria de 7,000 millones de dólares, que el SRI entiendo que está haciendo un trabajo adecuado y hay que intensificar esos esfuerzos y hay que apoyar al SRI en esa materia. Personas naturales como empresas, etcétera, etcétera, evitan el pago de impuesto a la renta o el impuesto a la renta personal o al IVA o al ICE, etcétera. Tenemos que combatir eso, pero eso también toma tiempo, pues no es cuestión de decirle a un contribuyente usted me debe plata y sencillamente el contribuyente responde y paga, sino que sencillamente el contribuyente cuando crea que no es conveniente a lo que le dice el SRI, sencillamente contrata abogados para defenderse en un juicio. Y aquí también, en el proyecto de ley que se está aprobando por parte de la Asamblea Nacional, hay la facultad para que el SRI pueda en una u otra forma ponerse de acuerdo para evitar conflictos legales. Pero amigos, hay que convencerse, queridos amigos y amigas, de que hay un desorden serio de las finanzas públicas. Y eso fue hecho en el gobierno del presidente Correa. Se creó un gobierno más allá de las necesidades ecuatorianas, más allá de sus posibilidades de financiamiento. La deuda pública que ha venido creciendo espectacularmente y el déficit fiscal es producto de esa visión equivocada total y absolutamente. La deuda pública ya no debe seguir creciendo y para eso el déficit fiscal debe ser cero. Nosotros creemos y hacemos este comentario muy específico. El déficit fiscal debe ser cero en 2 años adicionales, 22 y 23, y el presidente actual deberá entregar al nuevo presidente con un déficit totalmente cero y si es posible con un pequeño superávit. Pero para esto hay que tomar decisiones radicales que no son pues sencillamente del agrado de los ciudadanos y de los votantes. Pero amigos, amigas, nuevamente les digo, hay problemas serios en las finanzas públicas ecuatorianas. Hay problemas en la estructura del gasto público y hay problemas en la estructura tributaria. Hay que eliminar algunos impuestos y ahí el gobierno está siendo todavía, digamos, demasiado prudente. Por ejemplo, el impuesto a la día de divisas. Ese impuesto debe ser eliminado, no de un solo golpe, pero sí cada vez y anualmente. En 5 años hay que bajar al 4%, al 3%, al 2%, al 1% y al 0%. El gobierno ha decidido ir bajando este impuesto, ha pedido facultades a la Asamblea Nacional a los efectos de ir bajando a una u otra actividad que es importante en el país. Pues yo creo que sencillamente hay que generalizar y bajar a 4% el próximo año, al 3% y así sucesivamente. Ese impuesto es distorsionador de los procesos productivos, además porque encarece la estructura de costos de la empresa privada ecuatoriana. Amigos y amigas, hay que salir de esta crisis, pero de esa crisis no se sale de la noche a la mañana, sino con gran esfuerzo, con gran competencia y con gran eficiencia por parte de todos nosotros. Porque hay que llegar a acuerdos. El gobierno tiene que hacer acuerdos con las fuerzas políticas del país, con los gremios de la producción y con los sindicatos. ¿Para qué? Para escoger un pacto fiscal que debe durar durante 10 años por lo menos para tener finanzas públicas. ¿De qué tipo? Responsables, manejadas responsablemente, no por gente
populista que llega al poder y quiere y hace tonterías y medias como en el pasado. Amigos y amigas, les agradezco por haber escuchado estos comentarios. Nos veremos la próxima semana. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. La violencia criminal en cárceles y calles nos obliga a enfrentarla con una férrea unidad nacional. El horror, angustia, frustración y verdadera indignación que provoca la violencia extrema dentro y fuera de las cárceles se ha ido incrementando en la población ecuatoriana. Más de 300 vidas humanas ha cobrado una inimaginable criminalidad y violencia desatada especialmente en la cárcel de Guayaquil por narcomafias que, más allá de sus disputas por territorio y manejo del tráfico de drogas, han masacrado, desmembrado e incinerado a 68 personas privadas de la libertad que se encontraban en un pabellón destinado a quienes están cerca de salir de la cárcel y también a personas que no ofrecen altos niveles de peligrosidad. La gravedad del último conflicto llevó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a trasladarse a Guayaquil, donde convocó a los representantes de las más importantes funciones e instituciones del Estado para analizar la crisis y plantear urgentes y concretas medidas que eviten que este tipo de sangrientos sucesos se vuelvan a repetir. Las gráficas de esa reunión de alto nivel que se desarrolló en la gobernación del Guayas configuran una aspiración nacional que demanda de sus autoridades la necesaria unidad y tregua de amenazas y disputas políticas con la finalidad de que concentre todos sus esfuerzos y acciones en beneficio de la pacificación de un país que hace rato dejó de ser una isla de paz. Es verdad que los ecuatorianos estamos conscientes de que la apertura de nuestro sagrado territorio a las narcomafias se inició y extendió en todo el periodo del gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Es verdad que la Asamblea de Montecristi adicionó un marco legal mucho más permisivo para las poderosas mafias. Es cierto que la salida de la base de Manta, así como la destrucción de radares, fueron aprovechados por los carteles de la droga para extender sus operaciones en el país. Es una realidad también que los hechos de violencia extrema que horrorizan a todo el Ecuador no los ha provocado el gobierno de Lasso y constituyen la consecuencia de una multiplicidad de factores adicionales a los que anteriormente hemos descrito. La seguridad dentro y fuera de los recintos penitenciarios es de responsabilidad irrenunciable del Estado en su conjunto. Aquí, ni la Corte Constitucional, ni los aparatos de justicia y fiscalía, ni la Policía Nacional, ni las Fuerzas Armadas, ni la sociedad civil pueden apartar sus responsabilidades. Más allá de la fotografía de las más altas autoridades del país, se hace indispensable exigir la coordinación de un trabajo patriótico y eficaz que apunte a un solo objetivo como prioridad nacional, que es la recuperación de la paz social. El problema carcelario debe ser afrontado con medidas emergentes y otras de mediano y largo plazo. La recuperación del control total de las cárceles por parte del Estado
es la misión urgente que tienen las Fuerzas Armadas y la policía, que deberán actuar con una planificación profesional muy especial que evite la pérdida de más vidas humanas y logre con efectividad desarmar a toda la población carcelaria, particularmente de la penitenciaría del litoral. Además de desarmar a los reclusos, es indispensable que el mando policial cambie a todos los elementos de círculos externos de seguridad que se han demostrado porosos y contaminados a la hora de dejar pasar armas, municiones, explosivos, drogas y equipos tecnológicos con enorme facilidad. Posteriormente, deberá implementarse un proceso de clasificación de reclusos de alta peligrosidad a los que se deberá trasladar a una cárcel construida para ese efecto, como es el caso de La Roca, o en su defecto, en números de no más de 5 cabecillas de bandas mafiosas criminales, deberían ser trasladados ocasionalmente a cuarteles militares y de policía hasta que se acondicionen centros de reclusión más pequeños y seguros. Luego, deberá aprobarse un plan integral de rehabilitación social, que es lo más importante, que adapte tratamientos profesionales a reclusos de manera individual, esos tratamientos, a fin de que se empleen métodos médicos, biológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos, psiquiátricos y, sobre todo, ocupacionales. Se hace también indispensable reforzar el marco constitucional y de orden legal, recuperando figuras como el de la extradición, a la que tanto temen las narcomafias. Otra medida emergente es la reducción de la población carcelaria. No es posible, ecuatorianos, admitir que el 40% y más que el 40% de los reclusos no tengan sentencia, y un altísimo número de ellos estén con prisión preventiva, a la que se le ha convertido en la práctica en una pena anticipada, haciendo tabla rasa del principio constitucional y legal de la inocencia. Debe, por tanto, aplicarse un sistema inmediato de otorgamiento de medidas sustitutivas que deberán ampliarse en favor de personas con enfermedades terminales o de alta transmisibilidad, para lo cual se debe contar con la apertura, comprensión y trabajo positivo de fiscales y sobre todo de los jueces, que son los que legalmente ordenan las referidas medidas. Considero que es deber de la institucionalidad ecuatoriana en su conjunto, así como de sus fuerzas sociales, acudir al llamado formulado por el presidente Lasso Mendoza, quien, tras anunciar al país que la seguridad pública es ahora la prioridad número 1 del despacho presidencial, ha efectuado una comparación con el éxito de la campaña de vacunación, por todos reconocido, para demostrar que cuando se unen las autoridades nacionales y seccionales con los sectores privados y con la población civil, se puede emprender en un proceso efectivo que apunte a la plena recuperación de la paz social en el Ecuador, paz social que es el resultado de la justicia social, de la equidad, de la recta aplicación de la ley y de romper los muros de la politiquería que, con la implementación de agendas desestabilizadoras, tienen una dirección diversa a las que protegen los altos intereses de la patria. Editorial. La unidad nacional como única solución, editorial de Rudy Hidalgo, publicado en 4 Pelagatos. El problema carcelario que afronta el país pone a prueba a todo el mundo. Como están las cosas y por las dimensiones que ha tomado el problema, es importante, pero sobre todo justo y necesario, hacer un análisis objetivo de qué condujo a esta situación, cuáles son los nudos críticos y las posibles soluciones, si acaso las hay.
A la luz de análisis técnicos es evidente que se requieren medidas a corto, mediano y largo plazo, que hay que tomar inmediatamente si se quiere evitar una nueva asonada sangrienta. Sin duda, la crueldad de los asesinatos merece la condena de todos. No obstante, hay una realidad que no es visible a la ciudadanía y que tiene que ver con el abandono sostenido del Estado a un grupo de gente que, si bien ha delinquido, están bajo su tutela y responsabilidad. Y esa misma tutela tiene que ser aplicada especialmente a aquellos que van a parar a la cárcel por delitos menores y cuyas boletas de excarcelación demoran el triple del tiempo normal, mientras los individuos siguen mezclados y retroalimentándose en un ambiente que nada tienen que ver con el espíritu de rehabilitación que supuestamente debería ser el sistema penitenciario. Llegar hasta acá ha significado años de errores sistemáticos. El abuso de la prisión preventiva es uno de ellos. Precisamente la aplicación intensiva de esta medida es el origen de que existan muchos presos sin sentencia en este momento. El abuso de este mecanismo legal ha provocado una situación que es inmanejable. Para tener una idea, y según investigaciones periodísticas como las de GK, hasta el 2021, 4 de las cárceles más grandes tienen más del 100% de hacinamiento. Entre ellas, la penitenciaría del Litoral, por ejemplo, tiene 130%. Entre estos datos resalta también que la capacidad total del sistema penitenciario es de 30.169 personas. Hay más de 37.000 internos. Queda claro que una de las medidas a corto plazo es la de revisar la aplicación de la prisión preventiva, que sea tomada como última ratio. Asimismo, se deberá analizar la aplicación correcta y técnica de otros mecanismos, como el régimen semiabierto para delitos menores. Para esto, urge aumentar los funcionarios en el SNAI que hace ese trámite, porque ese informe tarda un promedio de 6 meses. El traslado de los internos de menor peligrosidad de forma urgente es muy importante, dado que hoy por hoy son la carne de cañón para los reos peligrosos. Estos solo son unos pocos ejemplos de medidas a corto plazo. También están aquellas a mediano y a largo plazo que pasan por trabajar temas que involucran inclusive reformas constitucionales en su momento. Reformar el sistema penitenciario desde adentro y parar la corrupción de los guías es uno de los retos más significativos, porque implica una intervención no solo drástica, sino medular en la gestión de las cárceles. Reconstituir el sistema judicial es otro de los temas complejos y que requiere tiempo. Aún no se logra tener jueces probos e incorruptibles. Es otro objetivo que tomará tiempo. Y finalmente, para parar el crimen organizado, esa es la tarea más dura y difícil, porque ese azote es primo hermano de la impunidad, de la corrupción judicial y la corrupción política. No hay receta fácil para lograr erradicarlo, y en este punto está claro que bandas criminales se han tomado los centros penitenciarios. Ante eso, hay dudas legítimas de si la pacificación es el mejor camino. ¿Se puede acordar con criminales sanguinarios y pacificarlos? Está por verse si ese noble propósito es posible, y más vale que sí, por el bien de todos. En ese sentido, hay propuestas radicales en el debate como la extradición, pero para su aplicación se requiere reforma constitucional. El Ecuador está inmerso en un conflicto de muy difícil resolución. El Ejecutivo está poniendo su empeño para solucionar un problema más de todo el resto de conflictos del país que le dejaron. En esa línea, se requiere que la ciudadanía responda al llamado de unidad, apoyar todos juntos la gestión que se propone y hacer de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción una causa nacional. ¿Los partidos políticos también están invitados? ¿Será mucho pedir que dejen de polarizar? Editorial de Rudy Hidalgo, publicado en 4 Pelagatos. Estrategia y liderazgo. Patricio Aro, Sembrando Ideales. El Estado ecuatoriano vive una situación de grave y profundo conflicto. La violencia en las cárceles del país ha dejado más de 300 víctimas, muchas de ellas presos sin sentencia o con boleta de libertad. La violencia en el sistema penitenciario tiene varias aristas, la mayoría relacionadas con el crimen internacional organizado y con la corrupción, males que flagelan el cuerpo social del Ecuador.
Las masacres perpetradas en varios centros penitenciarios tienen secuencias de terror. En ellas también se asesinó vilmente a personas detenidas con penas menores, como padres que no pagan pensiones alimenticias porque quizá no tienen trabajo ni forma de hacerlo. Se degolló y desmembró el cuerpo de varias víctimas en una orgía de terror que pretendía atemorizar al Estado. Bajo la dirección de capos de organizaciones internacionales del delito, los victimarios conviven en un ambiente en el que el Estado perdió el control de ese territorio. Más allá de eso, la violencia originada en las cárceles está en el exterior de las mismas. Los crímenes cometidos por los sicarios son ordenados y direccionados desde allí. Las víctimas, probablemente adictos que adeudan dosis de consumo. Luego de la última masacre, el gobierno nacional estableció como primera prioridad el despacho presidencial de la seguridad ciudadana y buscar el control para retomar las cárceles y los centros penitenciarios. Para ello, demostrando voluntad política, el presidente reunió a las funciones del Estado y encargó al coronel Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica, esta difícil tarea. Cobo, ciudadano honesto, profesional, luchador e idealista, ha dado los primeros pasos para retomar el control de la penitenciaría del litoral. El Estado controla el perímetro externo, el corredor de la muerte y varias zonas dentro de la penitenciaría, pero parecería que no tiene el de los pabellones. Luego vendrá lo más difícil y peligroso, el traslado de los cabecillas a la roca. La violencia en las cárceles atenta contra la seguridad del Estado, ya que lo hace en contra de sus elementos constitutivos. La vida de la población penitenciaria está en peligro. El territorio en donde se asientan estos centros ha sido declarado territorio liberado y no se ejerce soberanía en los mismos, por lo que es indispensable y urgente retomar el control por parte del Estado. A más de voluntad política, ya expresada por el gobierno, para cumplir con el enorme reto y la obligación del Estado de imponer su soberanía, se requiere de estrategia y de liderazgo. El coronel Fausto Cobo las tiene ambas. Cumplirá con el país en beneficio de todos. Patricio Aro, Sembrando Ideales. Apuntes contra la desmemoria. ¿Qué pasó con la promesa de recuperar lo robado? Editorial de Talía Flores, publicado en Primicias. Era julio de 2020 cuando el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, reveló que su país había retirado más de 300 visas a ciudadanos ecuatorianos que son investigados por corrupción y otros delitos. Fue una noticia de impacto para una sociedad que repudia y se indigna con la corrupción y la impunidad de aquellos que, a pesar de haber saqueado al país, apenas si son tocados por la justicia. El representante de la Casa Blanca fue contundente. No queremos ladrones ni su plata en mi país. Al contrario, vamos a continuar las investigaciones internacionales, sentenció. 16 meses después de esas declaraciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene a varios ecuatorianos procesados, algunos de los cuales se han declarado culpables y han delatado a los cómplices de hechos aberrantes cometidos en ese país y el nuestro. ¿Y qué ha hecho Ecuador para recuperar el dinero de la corrupción, incluido el de estos procesados en Estados Unidos? La respuesta es nada, por lo que la gente siente que ha sido timada dos veces. Cuando se llevaron el dinero y cuando se la ha engañado al jurar que se recuperará esa plata, pero no mueven un dedo para hacerlo. Las promesas son fuego de pirotecnia para alardear que se lucha contra la corrupción, pero se extingue apenas las cámaras se apagan y los gobernantes se enfrascan en otras urgencias. El 13 de septiembre pasado, el presidente Guillermo Lasso firmó un memorando de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas, ONU, para establecer un programa anticorrupción en el país. En el acto, Lasso dijo que la corrupción significa un daño permanente porque equivale a toda la deuda pública y roba recursos para la salud, la educación, la vialidad y le resta competitividad al sector privado. Cifró en $70,000 millones el monto de lo robado. No basta que vayan a la cárcel, aseguró el mandatario, que comentó que el dinero está escondido en caletas, en cuentas en el exterior y que tenemos que recuperarlo, porque si no, el trabajo no es completo.
2 meses después de esos anuncios, el país desconoce el destino de ese memorando. Solo se sabe que el consejero presidencial Luis Verde Soto tiene a su cargo integrar la Comisión de Lucha contra la Corrupción con la asesoría de la ONU. Desde luego que las autoridades podrían arguir al país que el país está asolado por graves y urgentes crisis, y eso es verdad. Pero combatir la corrupción y luchar contra la impunidad es una de las más altas prioridades. Entre los ecuatorianos hay hartazgo por las declaraciones grandilocuentes, mientras la impunidad parece enseñorearse en el país. Nadie ha olvidado el fiasco de la cirugía mayor a la corrupción, prometida e incumplida por Lenín Moreno. Claro que durante su mandato se encarceló a su propio vicepresidente Jorge Glass y a varios altos funcionarios. El fiscal general de la Nación, el contralor general del Estado y el presidente de la Asamblea Nacional fueron destituidos. Pero la gente recuerda que a los asambleístas les entregaron hospitales y que se jugó con la vida de la gente, con medicinas adulteradas e implementos médicos con sobreprecios. Tampoco se olvida que el show montado para presentar una comisión internacional contra la corrupción fue un fiasco. Ni la estafa por $2 millones de la que fueron objeto por parte de una empresa que contrataron para disque recuperar el dinero robado durante el correato, según revelara Germán Rodas de la Comisión Anticorrupción. Para luchar contra la corrupción y la impunidad hay que sacudirse las taras del yo te ofrezco y busca a quien te dé, y actuar, como lo está haciendo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que preside Fernando Villavicencio. Hasta hoy, el Ejecutivo no ha mostrado la misma determinación. Esas actitudes embalantonan a los nuevos ricos que se creen intocables mientras se deslegitima a las instituciones. ¿Por qué actuarán así? Daría la impresión que al círculo que rodea al presidente le faltaría compromiso social. Por eso, en lugar de persuadir al mandatario a cumplir sus promesas, calla. Así, una administración se vuelve un juego de simulaciones y alcanzar la gobernanza una quimera. Está bien que el procurador Íñigo Salvador haya anunciado acciones para recuperar los activos, pero debe ser más que un gesto. Los casos por los que el país debe actuar son numerosos. Entre otros están la refinería de Esmeraldas, Coca-Cola Sinclair, Poliducto Pascuales Cuenca, Vía Collas, Refinería El Aromo, Seguro Sucre, preventas petroleras a China y Tailandia, y el caso Ispol con la colosal cifra de 950 millones de estafa. Tienen que actuar en todos los frentes, incluso seguir la ruta de los aviones presidenciales que viajaban sin pasajeros. Los embajadores acreditados en los países que se sospeche estarían los bienes mal habidos deben involucrarse en la tarea. La Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE tiene que investigar las operaciones inusuales de los funcionarios. Hagan lo necesario, pero cumplan la promesa de recuperar el dinero robado. Si no lo hacen, el país escuchará a Emilio Zapata: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Editorial de Talía Flores, publicado en Primicias. Entonces, ¿hablar del tubo es delito? José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Alguien conoce a Diego Ordóñez? No parece. Ni sus amigos, ni sus coidearios parecen conocerlo. Muy pocos son los que han salido a defenderlo tras la queja que presentó la asambleísta correísta Mónica Palacios en la asamblea. Lo acusó de misoginia y por eso al parecer será procesado. Ella lo acusó por el comentario que Ordóñez hizo a un trino de 4 Pelagatos que promocionaba nuestro artículo Palacios y su prueba chimba contra Lazo. El trino decía: Mónica Palacios era la última esperanza de los que quieren destituir al presidente. Dijo que tenía la prueba y se dedicó a insultar a Lazo. La Super de Bancos de Panamá la desmiente y ahora esa comisión no sabe qué poner en el informe. El asambleísta de Creo comentó: pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. Bastó evocar el tubo y apareció un ejército en redes encabezado por los troles correístas perfilando a Ordóñez como el peor tipo que ha parido el país, autor de violencia de género y de otros crímenes de ese tenor. Difícil no asimilar ese caso al provocado por los futbolistas en el gobierno de Correa.
Apenas se dijo que había sido un error de parte del correísmo hacerlos pasar del campo de fútbol a la asamblea sin ninguna preparación, surgió un ejército en redes para acusar de racistas a aquellos que señalaron sus deficiencias en el legislativo. No había racismo, pero así el correísmo quiso que se viera. Esta vez tampoco hay misoginia, pero el correísmo quiere que así se vea. Ordóñez evocó un tubo y ardió Troya. El tubo se volvió un problema moral y una mala palabra para muchos supuestamente defensores de las libertades. ¿Y cuál es el problema con el tubo? ¿Acaso el tubo no llegó a ser una moda y un deporte apetecido en los gimnasios? Los prejuiciados, que en este caso lo han convertido en un tabú digno de hoguera pública, deberían hacerse una limpia ellos. Bastaría con googlear arte del tubo, baile del tubo, danza del tubo, pole dance, para ver que sus malicias y suspicacias solo están en sus cabezas. ¿Qué problemas tienen con el tubo? ¿Y cómo llegan a colegir que evocarlo es un insulto? Ordóñez fácticamente está diciendo que cambiar de actividad requiere ponerse a tono con el nuevo oficio. No estigmatiza el tubo, no insulta al asambleísta. ¿De qué lo quieren procesar? Es verdad que Ordóñez retiró el tuit y pidió excusas, pero no porque hubiera ofendido a alguien, dijo en la asamblea, sino en atención a la forma inapropiada en que fue entendido lo que escribió. Por eso, la pelota sigue en el campo de Mónica Palacios. ¿Tuvo que ver ella con esa actividad? Si así fue, es parte de su biografía, de su vida, de su plena libertad como persona, y a nadie le importa. Un tubo es una afición, un deporte, incluso referido a una actividad erótica, es un ejercicio de libre albedrío y muchos casos de una enorme calidad estética. No tuvo que ver una declaración suya diciendo que Ordóñez se equivocó porque ella no ha practicado esa actividad, hubiera bastado para solventar este asunto, pero no. Ella se encargó de echar leña al fuego y ahora impulsa un proceso en la asamblea, dando una prueba más del parroquialismo penoso del cual hacen gala ella y los defensores de lo políticamente correcto. Esta es una hazaña, la más reciente, y hay que anotarla: haber convertido en actitud repudiable hablar del tubo y volverlo un delito en el interior de la asamblea. Avanzamos, patria. Y mientras esto sucede, Diego Ordóñez, a quien trastocaron su biografía, fue convertido en desalmado, los defensores de Mónica Palacios no han destacado que ella y sus amigos apelan a la geometría variable cuando ellos cometen, esta vez en serio, violencia de género. Defendieron con entusiasmo a Freddy Carrión, que siendo defensor del pueblo, agredió física y sexualmente a una mujer y fue sentenciado por ello a 3 años de cárcel. ¿Qué dice Mónica Palacios de los epítetos usados por Rafael Correa sobre las mujeres, sus evocaciones abiertamente sexuales y las humillaciones que impuso a las militantes de Alianza País? La violencia de género, en su caso, es hemipléjica. Ella, por ser mujer, cree que puede tratar, sin prueba alguno, al presidente Guillermo Lasso de delincuente. Eso no es violencia, dirán sus amigos, es fiscalización responsable. Pero cuando la tratan como política, entonces ella se refugia en la solidaridad de género. Doble rasero, de ella y de sus defensores. José Hernández, 4 Pelagatos. El laberinto, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Las recientes noticias sobre ciertos indicadores económicos darían lugar a un cauto optimismo sobre el futuro de nuestro país, al menos en el corto plazo. Reservas monetarias altas, inflación baja, crecimiento de exportaciones en nuevos sectores, mejores condiciones de los créditos internacionales son definitivamente noticias alentadoras. El posible convenio comercial con México desbloquearía el camino para que el Ecuador acceda a la Alianza del Pacífico, lo que constituiría un paso clave para nuestro crecimiento económico. Pero todo este panorama, buenos augurios e indicadores positivos no son suficientes.
Nuestro país debe crecer entre un 5 y 7% anual en promedio y de forma sostenida durante la próxima década para comenzar a ver la luz fuera del túnel de la pobreza y del atraso en que estamos. Piénsese nomás que durante el boom de los altos precios del petróleo que tuvimos en la década pasada y por el cual el Estado tuvo ingresos que bordearon los 200,000 millones de dólares, nuestra economía en promedio creció apenas un 3%. El desafío es crecer al doble sin tener semejantes ingresos y hacerlo de manera sostenida. Pero los buenos indicadores que comienzan a aflorar bien pueden estallar en añicos y el desafío que tenemos por delante bien puede volverse inalcanzable, gracias al disfuncional sistema político que tenemos y en particular su régimen de partidos. No hay economía que crezca sin un sistema político que mantenga a sus fuerzas y actores encausados en una visión compartida del futuro de la sociedad. Más allá de las diferencias ideológicas, si no hay un epicentro gravitacional desde donde las diferentes fuerzas se dispersen pero se unan a la vez, no hay estabilidad posible. No deja de sorprender el escaso interés que esto despierta en las élites ecuatorianas. La clase política vive a espaldas de las consecuencias económicas del sistema en el que ellas se mueven. No hay conciencia, por ejemplo, de la necesidad urgente de transformar sustancialmente el régimen de partidos políticos en el Ecuador. Podemos elegir al mejor presidente de la República, pero sin partidos políticos de nada sirve. La fragmentación de las organizaciones políticas, su caciquismo es lo peor que puede ocurrirle a la democracia. Elegimos al presidente en doble vuelta, pero a la legislatura en solo una. Somos un régimen presidencial, pero el Parlamento puede destituir ministros y el mismo órgano que acusa políticamente es el que juzga a los altos funcionarios del Estado. La deficiencia partidista, especialmente su falta de disciplina, hace imposible pensar en un sistema parlamentario, pero esa fragmentación partidista hace inviable el sistema presidencial. Los sistemas electorales los cambiamos constantemente. Somos prácticamente únicos en no tener elecciones legislativas intermedias. Los partidos y movimientos se compran y se alquilan como simples trajes de ocasión. A pesar de sus diferentes bases electorales, los legisladores nacionales y los provinciales no se diferencian en nada. Un auténtico laberinto. Participación Ciudadana ha puesto en el tapete la necesidad de reformar ciertos aspectos del régimen de partidos. Un primer paso para un gran debate nacional sobre la transformación integral de nuestro sistema político. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en Diario El Universo. Amigos, gracias por acompañarnos en el espacio informativo del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Abiertos todo el año, la mejor educación garantizada para tu niño está en Preescolar El Parque. Puede ingresar en cualquier época del año. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.